Hola, hola, qué bueno que ya van llegando. ¿Me avisan? ¿Se escucha bien? Hola, Fran. Vamos a esperar un minutito que llegue nuestra invitada. Ya viene en camino. Mientras voy a subir esto. ¿Se escucha bacán? Ahí sí. Bacán, qué bueno que ya van llegando. Hola, Fran. Perfecto, súper. Bueno, estamos hoy día en un horario diferente al usual. Nosotras nos solemos juntar los domingos en la mañana. Hoy día estamos... ¡Hola, meme! Hoy día estamos a esta hora para... Ay, justo dos personas. A ver, ahí viene la... Ahí sí, perfecto. Ya, ahí va a aparecer la Diana en cualquier momento. Ahí viene. Ay, qué nervios. Hola, Diana. Ya, ¿Cómo estás? hola, hola. Qué gusto verte tanto tiempo. A ver. Mm, ahí parece que se quedó pegada. Bueno, la Diana está en este momento en Nueva Zelanda. Entonces, en su horario, ella está en el futuro. Está el día domingo a las 10 de la mañana. Mientras nosotros estamos acá en Latinoamérica en la tarde del día sábado. Vamos a ver cómo funciona ahí nuestra conexión. Mm, Mientras, si quieren, pueden ir contándonos en los comentarios desde dónde nos están viendo, en qué ciudad o en qué país viven. ¡Ay! Se salió. Voy a invitarla de nuevo. Ahí sí. Hola Nati, qué bonito. Ah, bueno, y me presento yo mientras tanto, porque es primera vez que me toca presentar a una invitada a nuestra escuela. Yo me llamo Camila, me dedico a tejer, a bordar, hago clases de tejido y también diseño patrones de tejido. Ahí sí viene la Diana. Ahí sí. Muy bien. Perdón. Es que Muy bien. llovió muchísimo ayer y con eso luego la lluvia afecta la conexión y yo digo, no conecta. Ah, y además desde tan lejos que estamos, mira, tenemos compañeras desde Ushuaia, desde Chile, San Bernardo, de Santa Fe, Argentina, de muchos lugares. Mira, de Ciudad de México, ahí tienes una compatriota. Muy bien. Bueno, les cuento. Diana nos va a contar cómo es su trabajo. Ella realizó una investigación muy importante, que es muy atingente a los temas que nosotros tratamos en la Escuela Libre Textil. Mira, desde Tirúa, muy bien. Ah, el Seba. Ya, perfecto. Entonces voy a presentar a Diana para que la vayan conociendo. Diana Albarrán González, ella es una diseñadora, investigadora y activista textil mexicana. ¿De qué parte de México? De Chiapas, del De sur de Chiapas. México. Muy bien. Y que actualmente está residiendo en Auckland, Nueva Zelanda. Por eso estamos en este otro horario diferente al que nos juntamos. Diana es doctora en estudios indígenas y diseño por la Auckland University of Technology y su investigación se enfoca en la descolonización del diseño artesanal y el codiseño, el reconocimiento de formas de diseño indígena y principios del buen vivir para mejorar las colaboraciones entre artesanas y diseñadores. Entonces, Diana, a nosotros nos gustaría mucho que partieras contándonos de qué se trató tu investigación. Ujú. Puedes tomarte el tiempo que tú quieras y la idea es que quienes estén participando puedan ir haciéndote preguntas al respecto. Entonces yo voy a ir juntando las preguntitas que note que tienen que ver con lo que tú estás exponiendo, como para ir profundizando más. Ya, pero primero, claro, nos gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a este tema de investigación y cómo se fue desarrollando. Así que
Adelante. Gracias. Es más, déjame le subo antes de, para que yo pueda verlas bien, las tengo muy Eso, oscuras. Ya, listo, ya veo mejor. muy bien. Hola a todas, buenas noches. Generalmente, bueno, si están de aquel lado del Pacífico, buenas noches, de este lado ya, buenos días. Em, pues, ¿qué les puedo contar? Bueno, yo soy mexicana de nacimiento, de nacionalidad, de etnicidad, monocultura, como podemos llamarla. Nací y crecí en Chiapas, en el sur de México, que es una región, el sur de México es una región donde existe la mayor diversidad de comunidades indígenas. Y también es el territorio, Chiapas es el territorio en donde surge el movimiento zapatista. Bueno, inició desde el 81, pero digamos públicamente fue en el 94, ¿no? Entonces, eso pues realmente marcó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues sí, sentó un precedente en cuanto a la manifestación de los pueblos indígenas sobre sus derechos. Am, entonces, bueno, yo soy, mi familia, mi mamá es de la Ciudad de México, mi papá es de Acámbaro, Guanajuato, o sea, digamos que mi herencia cultural también viene de otros lados, pero pues nacida y crecida en Chiapas, en donde los textiles juegan un rol muy importante para la identidad de los pueblos originarios. Y entonces, pues ver esto desde, pues desde crecer y nacer y crecer allá, ¿no? Portar la vestimenta chiapaneca y todo eso, pues te da sabemos el sentido de la identidad y la relación de identidad y vestimenta, ¿no? El del textil. De ahí, yo luego me voy a otra ciudad, a Guadalajara, a estudiar diseño industrial Ujú. y darte cuenta después, con esa visión ya de, digamos, educada del diseño, voltear a ver a los textiles cada vez que regresaba, porque mi familia sigue en Chiapas, y empezar a, bueno, desde antes ver la transformación, ¿no? Cada vez que vas con el tiempo, vas viendo cómo la vestimenta va cambiando, ¿no? Y entonces, pues, y mi mamá, yo digo, de mi mamá es la que heredé el amor a los textiles. Ella siempre portó algún tipo de vestimenta artesanal textil desde que yo era niña. Que eso en el contexto, y eso hay que aclarar, en el contexto urbano no era más, no era común. O sea, en las Ujú. comunidades indígenas la vestimenta ha estado presente. Pero digamos que alguien que no fuera de la comunidad, que utilizara la vestimenta, sí era como algo que no era tan común. Y yo verlo en mi mamá era como, pues normal, porque ya le encantaban desde siempre. Entonces, en Chiapas, con esa diversidad y pues con fácil acceso a eso, también pensando en Oaxaca, que es el estado de al lado. Entonces, el acceder a los textiles, pues era mucho más fácil que en otras partes de, por ejemplo, el norte de México, que es más difícil, ¿no? Entonces, esa conciencia de ver cómo los textiles iban cambiando, desde el punto de vista de diseño, también ver, pues la innovación en el textil, la evolución del textil, y entonces algo que siempre me llamó mucho la atención. Bueno, ya al final, cuando vas a la universidad y te enseña y entender ahora, ya mucho más adelante, entender que la educación del diseño viene muy de la mano de un eurocentrismo, el colonialismo, en donde te enseñan que el diseño es solo de una manera, ¿no? Tiene tantos colores, tiene tantas tipografías, tiene una manera de ser bastante, pues, homogenizada, ¿no? Y Ujú. siempre se ve al diseño occidental o el diseño de Europa, mayormente. Y entonces voltea uno a ver nuestros contextos, nuestras realidades y pensar, bueno, pero eso no aplica en nosotros, en nuestros contextos, pero seguimos replicando y queriendo ser como Europa o diseñando como Europa cuando no entendemos que luego nuestras maneras de diseñar y de ser y de hacer y de percepción de estética son distintas. Entonces ahí hay como una desconexión. Y el tema textil pues siempre ha sido pues, muy importante para mí por eso. Y ya ahora que llego, cuando llego al doctorado aquí en Nueva Zelanda, digo, es una historia larga porque digo, Nueva Zelanda es mi quinto país. De hecho, ahí tuve la fortuna de conocerte cuando estuviste por aquí y Sí. todavía tengo mi arpillera que me ¡Ay, enseñaste. qué maravilla! No, qué emoción. Entonces, em, ya estando aquí y empezar la investigación, yo quería enfocarme en el diseño artesanal, o sea, en las artesanías, que ya de ahí empezamos con definiciones y qué es artesanía, y qué es diseño y qué es arte, y bueno, ya. Desde el punto de vista colonial, esas distinciones son impuestas y toda Ujú. creación es válida y es importante una cultura, entonces no me voy a meter que si es diseño, arte, artesanía. Igual a veces me van a escuchar decir diseño, a veces arte, artesanía y me refiero a lo mismo. Perfecto, súper.
Y entonces, pues ya estando aquí, yo quería enfocarme en el diseño social y en el diseño y en el consumo ético, ¿no? En el Ujú, comercio ético. Pero después, conforme iba avanzando ya la tesis y la investigación, el diseño social se quedaba corto en ciertas cosas. Y cuando llego a la teoría decolonial o la descolonización, considero que tenía un enfoque muchísimo más rico y más profundo, porque ujú, digamos que el discurso del diseño social se queda mucho en la ayuda, claro. pero no habla de relaciones de poder y todo ese tipo de cosas que existen. Entonces, para mí la teoría colonial ofrecía esa parte un poco más profunda y más, digamos, un poco más compleja. Y pues de ahí por eso empecé la investigación y me contacto con, bueno, buscando, ya digo, ya conocía ciertas iniciativas, ciertas cooperativas de la región por ser de allá, y, pero preguntando con gente que estaba mucho más cercana a esas áreas y muchas diseñadoras que trabajan con grupos artesanales, pues apuntaron varias a Malacate Taller Experimental Textil. Y eso menciono también, importante, que esta investigación es colectiva. Digamos que en esta ocasión yo voy a hablar desde mi mirada hacia la investigación, pero esto es algo colectivo. Y sería Ujú. maravilloso si pueden tener a mis compañeras de Malacate alguna para que ellas hablen desde su experiencia, porque para mí es muy importante aclarar que, pues sí, las prácticas desde la academia muchas veces también suelen ser extractivistas. Y aquí lo Ujú. ideal, siempre que puedo, comparto yo junto a mis compañeras, pero pues en este momento no coincidíamos, pero ellas están muy dispuestas a hablar de su experiencia y creo que sería Bacán, muy te bien. voy a invitar. Y entonces, pues sí, empezamos a trabajar junto con Malacate y es un colectivo independiente que lleva 8 años en línea, 10 años trabajando juntas. Bueno, no solo comercializando. Comercializando es una de las cosas que hacen, pero realmente son se llama Malacate Taller Experimental Textil, que es un grupo de tejedoras y artesanas mayas, tzotziles y celtales. Ahora ya también hay tojolabales, o sea, se ha expandido. Y son una red de mujeres que trabajan de manera autónoma. Y Ujú, entonces no tienen a ninguna diseñadora que sea como, digamos, educada desde la universidad, sino ujú, ellas son las que tienen la agencia completa del diseño y comercialización y cómo cuentan desde su propia voz sus experiencias y todo eso. Entonces, para mí eso me parecía súper interesante, porque generalmente digamos que desde el diseño, pues se aborda mucho desde el exacto. diseñador, porque ellas ya son diseñadoras. Entonces, ¿sí me entiendes? Ahí siempre entender la disparidad y ver cómo el área del diseño artesanal que existe en Latinoamérica como un área específica de colaboración, eh, tiene unos lineamientos como muy marcados, ¿no? Entonces llegan, incluso estudiantes de diseño o diseñadores llegan a capacitar artesanas, pero al final no había otra, desde el otro lado, de cómo nosotros debemos de llegar a aprender otras formas de diseñar y entender otras formas de diseñar que son propias de los pueblos indígenas y de su cosmovisión. Y eso no solamente en México, o sea, en Chile, en Argentina, en Colombia, o sea, todos los distintos grupos originarios tienen su manera de diseñar desde su cosmovisión. Y entonces eso es algo que creo que en la academia todavía no se entiende. Entonces el No, diseño indígena existe, el diseño tzotzil, tzeltal, náhuatl, mapuche, existe. Lo que pasa es que luego no llegamos no queremos o no llegamos a entenderlo, sino llegamos a imponer la visión, que desafortunadamente, obviamente, pues los sistemas capitalistas te hacen ver como la mercantilización y todo eso sin entender que para ellos es, al menos para los pueblos mayas, tzotziltes y celtales, hablan del el buen vivir. Su buen vivir se llama Lequil Kush Lejal, que Lequil es bueno y Lejal es vida, o sea, una vida buena. Y ellos también lo traducen como una vida digna y justa. mm, Y muchos de los pueblos zapatistas son miembros de los pueblos originarios mayas, tzotziltes y celtales y tojolabales. Entonces, ahí cómo se empiezan a entretejer los hilos de que las enseñanzas del buen vivir y el zapatismo vienen desde la cosmovisión, desde los pueblos mayas. Entonces, pues sí, entender todas estas dinámicas y yo me sitúo muy particularmente mi propia, eh, desde mi propia postura, ¿no? O sea, de como mujer, en mi caso, educada como mestiza, se me enseña que soy mestiza, que tengo sangre indígena, pero de quién sabe.
y luego de que eres de español y siempre ese mestizaje que nos deja la mitad de siempre añorando, como dicen, al papá que nos abandonó, ¿no? O sea, Claro. tal cual, ¿no? Y hay muchos estudios en México sobre eso, pero entonces empezar a desaprender que ese mestizaje fue una política impuesta, nacionalista, que al final homogeneiza la población y no reconoce la diversidad cultural que ya existe en México, desde antes de la colonización y después con los pueblos afrodescendientes y las migrantes. Entonces, Mm. empezar a entender que el pluriverso, la pluralidad existe dentro de cada nación. Y yo desde mi postura, pues empezar a entender, ¿no? Y entonces, al final utilizamos, exploramos a partir quisimos entender el Equilcush Lejal, explorar el Equilcush Lejal como una vida digna y justa, cómo ellas viven el Equilcush Lejal y cómo se manifiesta en su trabajo. Entonces, al final, digamos, aquí saliendo Sumacamaña, Sumacausay, Cumemoguén, Yecmemilis, o sea, cada pueblo tiene su manera de ver el buen vivir, ¿no? Entonces, nosotros particularmente nos enfocamos en el Lequilcush Lejal y la importancia del corazón también dentro de los pueblos mayas. Y no solo mayas, aquí digo, y ahí clarifico, Mesoamérica. Ujú. Porque Mesoamérica es una región que abarca el sur de México y Centroamérica. Perfecto. Entonces, ahí las civilizaciones mayas, aztecas, purépechas, zapotecas, mixtecas, o sea, todas este tipo de olmecas que son mucho, que son parte de comparten esta cosmovisión mesoamericana, que por eso también incluye Centroamérica, comparten esta misma visión, entonces el corazón está muy presente todavía en la cosmovisión y la manera de ver la vida de ¿Y cómo Mesoamérica y de los pueblos mayas. es ese Ujú. corazón, digamos, qué actos performa ese corazón o cómo siente, cómo se describe el corazón como, no solamente como un órgano? Sí, o sea, y eso, por ejemplo, tiene relación con el sentir pensar, que ya digo, Ujú. se teoriza desde Falsborda, ¿no? En Colombia, y ya digamos, dentro de la academia ya es algo mucho más ya aceptado, eh, como el sentir pensar, ¿no? Que sentimos y pensamos al mismo tiempo para entender. No puedes solamente entender desde la cabeza, ¿no? Y algunos diciendo, debemos de sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Entonces, los pueblos mayas hablan del corazonar. El OTAN Mm. es en celtal, pero de hecho, cuando empezamos a explorar la palabra corazón en Tzotzil, que era con el grupo el grupo base de Nachi, que son de Sinacantán, mujeres tzotziles, incluso entre sus mismas comunidades, en Aldama y en Sinacantán, a pesar de ser la misma lengua, unas dicen con, otras con ton, o sea, la diversidad de la manera de expresar el corazón está muy presente, pues por alguna razón, por eso esa diversidad. Y entonces, por ejemplo, en Tzotzil, cuando preguntas cómo estás, es cómo está tu corazón. Ah, La importancia del corazón es como básica, ¿no? Entonces, entender eso también nos ayudó a nosotras a explorar siempre desde el corazón. Y dentro de digo, no puedo mostrarles mucho, digo, la tesis, un documento tan pesado, es algo, fue muy visual, o sea, hay muchas fotografías, hay muchos textiles, mucha evidencia, digamos, de eso, y en algunas fotografías, en algunos pósters que dibujamos y que se hicieron, el corazón se mencionaba muchísimo. La colectividad, trabajar como mujeres, la intergeneracionalidad, la familia, o sea, principios que hacen, que son parte de su buen vivir, de su lequil kush lejal. Y entonces el corazón está presente en estas prácticas, ¿no? Entonces, eh, por eso el corazón se volvió muy importante también. Otra parte se hablaba, en la descripción yo hablaba del yosotros, ¿no? sí. Ese también es un término que utiliza, bueno, al menos yo lo pude identificar desde la academia, desde una publicación de un académico y activista, es más Ujú. activista, creo que se llama Shuno López Sinzin, que eres maya tzeltal, y él habla y empieza a teorizar sobre el yosotros, porque en la lengua hay varias maneras de hablar del nosotros inclusivo, el nosotros de ustedes, entonces él cuña el término yosotros, ¿no? En donde el yo y el nosotros no es algo separado. Y entonces, digo, empezar a entender todas esas cosas y como acercamientos de cómo podemos trabajar
no hacia el capitalismo, no hacia o sea, no pensando en un mercado, sino pensando en el bienestar de la comunidad y de la gente y, y respetando la autonomía de todos los que estamos ahí. De algo de mis compañeras que aprendí, que ellas mucho dicen, no puedes exigir, pelear por tus derechos y exigir tus derechos al mismo tiempo que se los niegas a alguien. Ujú, Y entonces entender esa horizontalidad, entender eso, en vez de tratar de, o sea, hablar abiertamente de estas cuestiones, porque muchas veces pues, son temas que para gente es incómodo, como hablar de privilegio, como hablar de poder, como hablar de política, hablar de accesos. Pueden ser temas complejos y entonces, y viene con mucha culpa, por supuesto. Cuando uno está en el privilegio y te identifican y se te señala ese privilegio, tú lo identificas, te viene la culpa completa, ¿no? Y las emociones que vienen de eso, pero después entender que al final hay cuestiones que no decidimos nosotros, donde nacimos, el género, la orientación sexual, o sea, todo ese tipo de cosas que nos ponen y nos enfrentan a un mundo de cierta manera, pero después, ya entendiendo esto y reconociéndolo, es qué vas a hacer con ese poder, qué vas a hacer con ese privilegio, cómo lo vas a repartir, digamos, para mí siempre ha sido importante que cuando hablamos del doctorado, las menciono claramente a Malacate, que ellas son coautoras de esto y que en la medida de lo posible hablamos de manera colectiva, porque esta investigación no sería sin ellas, ¿no? Entonces, pero ahora digamos, el acceso. Por eso cada vez que si yo tengo acceso a un espacio, porque me hablan por la investigación, es hablen con ellas también, porque ellas también son parte de eso. Y pues son las maneras que intentamos un poco de, pues, de balancear estos privilegios y poderes, y, pero pues sí sabiendo que son temas no tan fáciles de digerir, pero son cosas que tenemos que hablar, porque especialmente cuando queremos trabajar como no pertenecientes de una comunidad indígena dentro de una en área rural, eh, y cuando llegamos a ella hay dinámicas que tenemos que entender y que tenemos que aprender. No podemos llegar a imponer nuestras visiones de mercantilización en un espacio en donde tienen otros ritmos. Y y entonces, Y a ti en lo íntimo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú fuiste notando ciertos cambios en ti? Decías que, claro, llegaste a trabajar en tu investigación con cierta idea, pero luego te fuiste encontrando con ciertos conceptos, tu idea fue cambiando. Luego, ¿cómo fue llegar ahí, conocer a las artesanas, trabajar con ellas? ¿Cómo tú en lo íntimo fuiste cambiando también, digamos, como persona? ¿Sentiste ese uy, cambio? muchísimo. Bueno, también cabe mencionar que la posicionalidad mía también está desde el territorio en donde me ubico actualmente, ¿no? Y Claro. entonces para mí es algo mucho también importante reconocer que ahorita estoy en territorio en Aotearoa, que es el nombre maori de Nueva Zelanda, y, y la influencia que tuvo Te Ao Maori, el mundo maori, dentro de la investigación, ¿no? Mis supervisores maori y mis colegas han sido sumamente importantes para mí también dentro de este viaje, porque ellos al tener una visión distinta de indigenidad, y hablo indigenidad no de términos académicos, pero de la identidad indígena, al yo contar la historia, decir que eres indígena o no, yo, bueno, es que el mestizaje y entender y no sé qué, ya les daba toda la historia y es así de, pues eres indígena. Y me hablan Claro. y me dicen me indígena sí, y todo eso, y entonces yo decir, ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pero también siendo consciente que estoy en un territorio ajeno. Cuando Claro. estoy en México, no puedo llegar a tomar el lugar de mis compañeras. O sea, yo tengo mi propia, digamos, mi propia historia personal y que ha sido un descubrimiento y una sanación también, porque pues entender y poder nombrar las comunidades de las cuales yo tengo herencia cultural, que son el pueblo nahua, que es del centro de México, específicamente la Huasteca de Hidalgo, del lado de mi mamá, que pues obviamente la lengua ya por la colonialidad y el colonialismo no me llegó y no la Mm. heredamos, el náhuatl, que en particular es el mexicano, que es el de la náhuatl de la Huasteca, de la Huasteca hidalguense, y del lado de mi papá el purépecha. Y Mm. entonces el poder nombrarlo también fue algo como muy sanador y muy de llorar y muy de entender. Entonces también la influencia, también el trabajo de la académica Maori Linda Tujiwai Smith sobre, en español, ¿cómo se llama? Bueno, aquí es Decolonizing Methodologies. Entonces, metodologías descolonizadoras,
también aprender de eso, de cómo hacen aquí también en la investigación. Y eso fue también una manera muy linda porque resonaba con muchas cosas culturales como México, digamos, ¿no? La importancia de la familia. eh, entonces, por ejemplo, cuando yo iba, mi familia está allá, mi mamá aprendí el amor a los textiles de ella. Y yo pues mi hija tenía en ese momento el primer trabajo de investigación, tenía 6 años, y cuando íbamos a México, pues yo iba con ella, y mi hija fue en una de las fotografías que compartiste, que les compartí, sale ahí mi hija, mi hija aprendió a bordar en uno de los trabajos de viaje. Y a mí me enseñó mi mamá, y mis tías siguen bordando, y ver al bordado, voltear a ver el trabajo textil con otros ojos después de tanto tiempo, porque me enseñaron a mí que todo esto es así nos enseñan a menospreciarlo. Sí. ¿No? Nos enseñan a verlo como si fuera el trabajo de las abuelitas, la manualidad, muchas veces para mantener a la mujer en casa. Y entonces todos los movimientos latinoamericanos también, de las arpilleras en Chile y el bordado por la memoria en otros lugares, entender también el bordado desde otra mirada política. Y los pueblos zapatistas, por ejemplo, pues digo, lo han usado muchísimo, ¿no? Entonces también utilizan estos medios como para ellos manifestar este tipo de cosas. Y entonces, y para mí ha sido muy lindo ver, por ejemplo, cómo Ah, empiezan tienen las cabecitas, los bordados aquí. Entonces, ver cómo también lo político entra dentro de los textiles y es como, va más allá de lo que nos enseñaron de los bordados. Y sí, o sea, los viajes de investigación yo fui, para mí era importante presentarme como mujer, como mamá, como alguien que ama Chiapas porque nací y crecí allá, a pesar de que mi herencia, bueno, digamos, mi genética ancestral, digamos, viene del centro y del el occidente de México, pero entender eso, que mi familia, o sea, yo soy mujer, o sea, antes de ser investigadora, es la última etiqueta que me interesaba usar, ¿no? Y sigo en contacto con mis compañeras y sigo siempre informándoles, siempre qué hago, si se va a hablar de esto, tratar de que ellas estén conmigo, si no, por lo menos conectar para que ellas sí también puedan dar la perspectiva de la investigación desde su mirada, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, poder acercarme a hacer una investigación mucho más acorde a mi propia visión de vida también, en donde mi familia es parte fundamental y como mujer también, que es algo también de género pues muy fuerte. Entonces, poder estar con mi mamá sigue en contacto con ellas todavía porque vive cerca y entonces obviamente pues se siguen visitando. Entonces es como, es algo muy lindo, ¿no? Poder reconectar. Igual mi mamá, bueno, una de las fotos también para mí decía del embodiment, ¿no? Aprender telar de cintura, también para mí entender a través del cuerpo lo que era el telar de cintura. Y mi mamá, entre mis viajes, antes de que yo empezara a aprender telar de cintura, cuando fui en el segundo viaje, mi mamá, en medio de esos viajes, entre el primero y el segundo, empezó a tomar clases de telar de cintura también. Entonces, para ella reconectar con esa parte nuestra, porque en Mesoamérica el telar de cintura ha sido muy importante durante muchos siglos. Y entonces, verla a ella también interesándose más en aprender a hacer y también sus reflexiones, o sea, decir, ay, era como recordar y yo, o sea, tener otra relación distinta a través del cuerpo. Entonces, para mí, esos son de las manifestaciones de poder hacer otra investigación, no a tus objetos de estudio, sino como humanos y como mujeres y como amantes de la tierra en donde se nació y como, sí, la interculturalidad, respetando también nuestras diferencias, que sí existen. Porque yo digo, yo no sufrí de la discriminación que sufren los como pueblo actual originario. Y eso hay que reconocerlo. No voy a pretender ser o inventarme una historia que no es, pero también rescatar y, y reconocer que también tuve yo esa herencia de otra manera. y cuéntame, Por ahí va. bueno, hemos visto mucho, sobre todo últimamente, que vemos, no sé, estas grandes diseñadoras como Isabel Marant, qué sé Oh, yo, que toman sí. textiles mexicanos y, claro, no hay ninguna colaboración ahí. Y tú mencionabas que tu investigación se trata de cómo ir mejorando esas relaciones Mm. colaborativas. ¿De qué manera entonces pueden ir dándose? Como qué elementos tienen que tener esa relación entre codiseñadores para que sea efectivamente eh, buena y provechosa para
Las comunidades también. Mm, Mira, aquí igual les voy a mostrar esto. Ah, Digo, modelos, yo soy muy visual, entonces pienso mucho de manera visual, lo van a ver al revés, pero am, es uno de los modelos, todo basado en el lenguaje de los hilos, digamos. También estoy haciendo ya las versiones bordadas, pero por ejemplo, entender, am, le llamamos un modelo como centrado en el buen vivir, ¿no? Y entonces son ciertos principios guía que nos ayudan a tener relaciones distintas con como grupos horizontales. También, también ahí menciono que los principios zapatistas del buen gobierno, del mandar obedeciendo, me sirvieron mucho como principios guía de investigación. Entonces, los pueden encontrar en línea, o sea, realmente si buscan los zapatistas, la verdad que los compas comparten muchísima información en Bien. línea desde sus canales oficiales que pueden encontrar en línea. Entonces, los principios Creo que del tenemos problemas con la gobierno, del mandar obedeciendo, es, o de sonido. Espera, creo que es la ¿Sí conexión. me Pero ahí escuchas? sí, ya te escuchamos, Ya. sí. Ya. Muy bien. Pueden encontrar los principios del mandar obedeciendo en línea, como son construir, no destruir, bajar, no subir. Entonces, estos principios a mí también me sirven como para tener una relación distinta con mis compañeras y que también se pueden usar, los pueden usar ustedes para buscar este Ujú. tipo de colaboraciones que sean un poco más justas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en el modelo, ya nada más les leo, pero, y esto sale ah, de los textiles mayas, de este símbolo Ah, que se perfecto. llama el meluch, que es la cosmovisión maya que se encuentra en los textiles de todavía, este es de San Andrés Larrainzar, y aquí lo tengo, en el Huipil de Aldama, de Magdalena Saldama, que son, espérame, me salgo rapidito, que son patrones que todavía se pueden encontrar en los textiles actuales. Entonces, entendiendo como, haciendo eco al movimiento de las tejedoras de Guatemala, de Zacatepeques, de los textiles son los libros, los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar, pues este es uno de también un libro muy importante que yo Está en el bien. que me basé, que es el hecho totalmente en telar de cintura, no es bordado, es brocado, que es el textil que se va haciendo mientras se hace el telar, y entonces este símbolo, el símbolo del meluch, que simboliza los puntos cardinales. En el centro está la semilla, que conecta el árbol sagrado con el inframundo, el mundo de los muertos, el mundo de los vivos con el mundo de los dioses, ¿no? De las deidades. Y entonces tener los puntos cardinales. Y tienen un color particular, ¿no? Entonces aquí eh, podemos ver que el sur es amarillo. De hecho hasta tengo acá. Oh. O Una sea, por maravilla. todos lados, porque este símbolo, de hecho, en alguna época cuando me casé, ahorita ya estoy divorciada, tengo otra pareja, pero en ese momento yo utilicé este patrón porque siempre ha estado presente en mi vida y me ha llamado mucho la atención y ahora tuve la fortuna de poder tener el tiempo de profundizar en el significado. Y entonces, eh, el este y el oeste es una dirección muy importante dentro de la cosmovisión maya porque es el paso del sol a través del... entonces, digamos que esto quiso un poco simbolizar todo eso y conecta, entonces hablando ya digamos, el modelo de principios, entonces habla, por ejemplo, el centro, el uno con el todo, es la existencia armónica de todos los seres, junto con la madre tierra, que nosotros llamamos Tonantzin, Mm. Pachamama, en Sudamérica, aquí le llaman Papatuanuku, la madre tierra, como eh, con la conexión con la cultura, la naturaleza y todos los seres, y no hablo solamente seres vivos, sino seres como entidades también, la parte Mm. espiritual siendo una parte importante. Luego tenemos, por ejemplo, la colectividad, que hablamos de la autonomía, el respeto por la autonomía de los pueblos, porque ellos son, y Malacate me parece maravilloso su ejemplo, porque ellas son bien claras de decir, los patrones y textiles dentro de nuestras piezas pertenecen a los derechos de los pueblos. Entonces, Ujú. reconocer los patrones como los textiles como parte de sus derechos como pueblos originarios.
Entonces, respetar la autonomía, la reciprocidad, no nada más voy y el extractivismo, no voy, saco, no, sino es como cómo podemos colaborar y ambos, pues, tener una relación muchísimo más de interés común, más que de qué puedo yo lograr de ti. Claro. Complementariedad, entender que tenemos, pues tenemos habilidades y capacidades distintas y cómo podemos aprender de ellas también. El apoyo mutuo, y aquí en inglés lo pongo mutual care, o sea, cómo realmente me importan ustedes, más que por cuestiones académicas o comerciales, porque en el textil artesanal pues se da mucho, pero a nivel comercial. Luego hablamos de aquí juego mucho, juego mucho con muchas lenguas y hablo mucho, como está en inglés la tesis, entonces, pero está disponible en línea. Algún día Esto. queremos poder traducirla en inglés, español y tzotzil, pero no Súper. todas, sino nada más como algo mucho más condensado, que dé lineamientos más claros, no lineamientos, pero sugerencias más puntuales. Y hablando aquí, y hago resourceful, o sea, en vez de por ahí está, ¿no? O sea, como estar lleno de recursos, ¿no? Y eso cuando venimos de países de tercer mundo o de en vías de desarrollo, no tenemos los fondos ni los medios para hacer muchas cosas. Pero bueno, Chile ha sido un ejemplo maravilloso ahorita desde octubre pasado, las ollas comunes y todo eso, o sea, Es que está ya está, ahí. ya está, existe, claro. El problema es que Y se no nos se ha olvida, ido. Y que, no se ha ido. O sea, claro. simplemente hablamos más de eso y se hace más visible. Pero cómo usamos los recursos que tenemos para hacer que todos busquemos el bien común. Entonces, aquí hablamos de otras economías. Malacate trabaja dentro de una economía social solidaria, no sobre la economía pensando con lógicas del capital. Y eso es algo importante para mí de siempre enfatizar del buen vivir. El buen vivir no funciona bajo la lógica del capital, sino sobre las comunidades, el bienestar comunitario, colectivo, de todos. Entonces, el dinero se vuelve un medio para poder vivir bien, pero no es el bien, no es el fin último, que eso es bien distinto, maneja una lógica muy distinta. La ética y la dignidad de la naturaleza, la dignidad de los pueblos, la dignidad de las personas. Y ahí también nos incluye a nosotros como que llegamos a querer colaborar, sino que sean relaciones horizontales, ¿no? Luego, en, es el sur, hablamos del pluriverso, o sea, por eso rojo es donde sale el sol y Perfecto. donde se mete el sol, por eso los colores. Luego, para ellos el sur es amarillo, las enseñanzas mexicas o aztecas son distintos colores, pero por eso digo que me baso mucho en la maya. Es el pluriverso, o el mundo donde quepan todos los mundos, que los compas zapatistas, digo, han hablado muchísimo sobre eso. Y entender las distintas dimensiones que existen, que más allá de lo que vemos o lo que sentimos como humanos, pero la dimensión espiritual, el respeto a los que hablamos de los guardianes de la tierra, los espíritus de la tierra. Por eso en México, igual cuando bebes, le das un traguito pues, para la madre tierra, ¿no? O sea, estas ciertos patrones que luego olvidamos, pero siguen presentes, ¿no? Y la paradoja, porque como todo está en transformación, hay cosas que en cierto momento no hacen sentido, y para muchos, por ejemplo, un Estado-nación como plurinacional, bueno, ¿cómo van a haber varias naciones dentro de una nación y porque el gobierno o sea, entonces a veces puede, dentro de las lógicas o de las normas que manejamos en ese momento, pueden haber como am, cosas que no hacen sentido, pero en ese momento pues no, o sea, son parte de esa transición. Y el equilibrio, que el equilibrio, entenderlo como algo que es dinámico y está en constante movimiento, no es un estado estático en el que llegas de perfección porque eso no existe, sino simplemente son ciclos, es decir, todo Ujú. está en movimiento y el tiempo como ciclos. Entonces, a veces estamos en la oscuridad y a veces estamos en la luz. Y cómo para mí sobre todo importante, si tú llegas con una posición privilegiada, o como diseñadora, como investigadora, lo que sea, llegas con una posición de poder y con accesos cómo eso lo vas a usar para darle voz. Y no darle voz, no es que tú tengas que hablar y representar a nadie, sino es abrir el espacio y compartirlo con quien, si
batallan más por acceder a esos espacios, ¿no? Entonces, de aquí he aprendido mucho cuando dicen mis compañeros es, um, no te fijes quién está en la fiesta, sino quién no fue invitado, ¿no? Y entonces tratar de compartir esos espacios también. Aquí muestro, por ejemplo, el símbolo del Meluch y la representación de cómo viene el inframundo, ¿no? O sea, la cosmovisión maya con el árbol sagrado que conecta. O sea, hay varias representaciones y estudios sobre esto, sobre la cosmovisión maya. Entonces, basando en eso es cómo esto puede influir. Hay otras investigaciones muy buenas. Esta es una compañera, eh, Ariadna, hizo el mismo estudio con estas comunidades de cómo lo que simboliza el huipil y una manera distinta de leerlo de acuerdo a las familias. Entonces hay estudios que son muy interesantes y que ya están aportando. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entenderlo de otra manera? Por ejemplo, yo aquí, déjenme ver. Sí, es muy visual la tesis, digo, tiene la mayoría de imágenes, pero entonces la propuesta es cómo empieza a relacionarse el Equil Lejal dentro de los textiles y de los principios zapatistas, ¿no? Cómo ambos alimentan. Y el corazón y el Otan LED, o sea, un diseño guiado por el corazón, que todos son símbolos que vienen en el huipil, y el Equil Lejal Centric, o sea, son cómo podemos ser siempre basándonos en el buen vivir. Y cómo como diseñadores, digamos, con que venimos, o diseñadores, o cuando venimos del privilegio, cómo nos corresponde bajar, no subir, Mm, ¿no? El principio zapatista. Y ir desde la luz, digamos, hacia la oscuridad, porque nos toca aprender y entender que no sabemos nada de muchas cosas de todos los pueblos, y ir hacia la raíz. Al mismo tiempo, esto permite que Svek, que es la semilla, pueda emerger y pueda florecer y pueda salir a la luz, ¿no? Entonces, uno, bajar para que el conocimiento pueda subir. Y todas esas simbologías, todos estos símbolos vienen ya dentro del huipil, ¿no? El corazón, la semilla. Entonces, al final estos son los libros que son más valiosos y exacto. que tal cual, la colonia no pudo quemar porque siguen No tenía vivos. idea, no sabían lo que decía ahí. No, y claro, y eso mismo, bueno, las mismas diseñadoras europeas que luego se apropian de esos símbolos y que realmente no saben lo que están diciendo, Sí, habla bastante como de la ignorancia que hay en el mundo occidental, una ignorancia que en su peligro se hace pasar como conocimiento, y esto es lo más grave de todo. Sí. sí, por ejemplo, cuando yo empecé el doctorado ya oficialmente en 2016, pero la investigación, digamos que la tenía yo desde antes. Yo llegué aquí en el 2015 a Nueva Zelanda y era un tema que siempre me había interesado. Y tuve que regresar a México en el 2015 por cuestiones de salud de mi familia y pude hablar con otros diseñadores también que estaban allá. Y fue cuando salió en el 2015 el caso de esta Isabel Marant, la Ujú. diseñadora francesa, eh, apropiándose de los diseños de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Pero para mí fue muy interesante porque ver toda esa evolución en estos 5 años, ¿no? Durante el doctorado, empezar a ver cómo fue la primera vez que una comunidad habló abiertamente sobre esto es nuestro patrimonio biocultural, ¿no? O sea, esto simboliza algo para nosotros y entonces ya hablan de manera, digamos, más vocal. Luego ver cómo las redes, las ONGs o todo en redes sociales empieza a hablar más de eso, luego lo pican o lo hacen eco los medios masivos de comunicación y hasta que finalmente se empiezan ya a hablar en el Senado, o sea, Mm. políticos, entonces ya empiezan a hablar de eso. Y 5 años después, ahora que Isabel Marant vuelve a hacerlo, pero ahora con comunidades purépechas de Michoacán, ya hay una respuesta mucho más activa, ¿no? Y entonces ahora, ayer justo estaba leyendo desde la senadora Susana Hart, que es una cantante maravillosa y una voz preciosa, una artista. Es una Sí, esa cantante, ella también muy activista y todo, y entonces ella fue la misma que identifica el uso el caso de Isabel Marant, y ahora que está dentro del Senado, ya hacen como Senado de la República, hacen ya un comunicado oficial hacia Isabel Marant,
y tiene la firma de todos los senadores. También pasó el año pasado con Carolina Herrera, con la Ah, sí. colección Tributo, bueno, ¿será tributo? No sé, pero hablan siempre con la Eh, narrativa de que estamos haciendo un tributo a, le digo, pero pues ni siquiera nombres de quién, de dónde viene el patrón, ¿cómo va a ser un tributo, no? Y entonces ahí la secretaria de Cultura hace un comunicado también directo hacia Carolina Herrera diciendo, ¿qué pasa aquí? Y retiran de mercado los productos. Y entonces da emoción ver cómo ahora, pues, las cosas sí están poco a poco cambiando. Pero a nivel legislación todavía hace falta, hace mucha falta, pero sí también más conciencia digamos, del público se tiene que tener, ¿no? Y exacto. cómo también esas luchas nos tocan incluso hacer eco en donde estamos. Digo, justo ahorita estamos en medio de una campaña aquí en Nueva Zelanda, porque hay empresas ya que, ya el uso del cartel, sicarios y todo ese lenguaje como de narcotraficantes hacia los pueblos latinos, la comida mexicana o todo es así como, ya basta, ¿no? O sea, Mira, tenemos que también hacer algo. Sí. Y ya, eso es un poquito más, pero pues yo puedo seguir hablando un montón, pero me encantaría ahora conocer comentarios sí, de otras personas. hagan preguntas, chiquillas, chiquillos, aprovechen de hacer sus consultas. No sé cuánto rato llevamos, porque esto en una hora se apaga para que lo podamos dejar grabado. Aprovechen de Sí, hacerle sus preguntas a Diana. Diana, mientras nos puedes contar, entonces tú dices que está online disponible el acceso a la tesis en inglés, ¿cierto? sí, yo puedo Y mandar el link. También lo que quiero hacer, digo, estoy así de tengo que hacer, pero todavía entre el tiempo, otras cosas no me deja. Pero, por ejemplo, tenemos 11 puntos de recomendación que salieron también como resultado de esto. Los tengo en inglés, pero los quiero ir posteando dentro de mi cuenta de Instagram en español. Por perfecto. ejemplo, entender como recomendaciones de entender la creatividad como un derecho, porque los artesanos son creativos, ya. No, Claro, no se porque reproducen. muchas veces se acercan a los artesanos, pero como maquila, digamos, como mano de obra de lo que el diseñador quiere. Y no, los artesanos ya son diseñadores también. Y darles ese reconocimiento que ya merecen. O, por ejemplo, otro, el reconocer al diseño, o sea, patrones, procesos, técnicas, como parte de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, Ujú. por lo tanto, tú no puedes registrar, aunque trabajes en colaboración, no puedes registrar algo que no te pertenece. Entonces, ese es otro punto. Otro aquí que también, porque en otros países, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, en Canadá, eh, pues sí se habla sobre la identidad indígena y que, ay, sí, el diseñador es indígena y todo, pero se reconoce la individualidad o el individualismo, digamos. Registran marcas bajo el nombre de un diseñador, ya sea indígena también, pero entonces ahí donde queda la colectividad, ¿no? Porque ahí se queda digamos, se empiezan a reproducir modelos que son ya occidentales dentro de los pueblos también. Entonces ahí como la colectividad que sea siempre por delante. La horizontalidad, por ejemplo, la no jerarquía. Entonces, entender que los conocimientos de los diseñadores que llegan de fuera no son más valiosos que los que ya existen dentro de las comunidades. También hay aquí mis hermanas latinas, mi hermana Linda. chilena, aquí ya no se me sale. No, muchas gracias. Es rico, bueno, tú lo viviste aquí, ¿no? También como comunidad latinoamericana, como, bueno, yo digo más que latinoamericana, yo digo, esa es otra que he empezado a usar como identidad aquí y me ha servido mucho y yo me nombro nativo latinoamericana. Aquí digo, ¿de dónde eres? Es Native Latin American, porque ya entender que latino viene ya desde una postura Claro. colonialista que borra nuestro pasado indígena. Entonces, aquí para mí ha sido muy valioso cuando me explican, ay, ¿cómo te identificas? Yo, nativo latinoamericana, poniendo el Ujú. nativo, porque si dices Native American, nada más te ponen como si fueras de las tribus de Estados Unidos, que Claro. no es por ahí, o latinoamericano nos ubica en territorio hispanoparlante, Ujú. pero borra el indígena. Claro. Y entonces, para mí ha sido como un statement decir, soy nativo latinoamericana, para nombrar la herencia indígena dentro de la latinidad, digamos, porque todavía, pues, no se reconoce muchas veces, No, incluso y la dentro de lectura nuestra comunidad. borra como
Además, no sé, la negritud, por ejemplo. Básicamente es como aplanar y blanquear lo más posible lo que es el latino, claro. Sí, homogenizar. Y entonces Exacto. aquí, esas reflexiones junto con mis hermanas, mis sororas de aquí, de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, que son ya mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hablar, a mencionar estas cosas de, oye, sí, sí es cierto, porque cómo nos enseñan a no, a negar nuestra indigenidad, y al menos, y yo, por ejemplo, yo pensaba que el mestizaje era común en Latinoamérica y entender que solo fue un proyecto muy de México. Mm, Cuando vas más hacia Chile, hacia Argentina, se habla de criollo, pero ni claro. siquiera se habla de mestizaje, ¿no? Y entonces empezar como a entender estas distintas relaciones y cómo el tejido también como una manera de, son cosas que cuando, esto lo hice para, cuando estaban los movimientos en Latinoamérica el año pasado, en Chile, en El de Ecuador y todo, agujas por la como, dignidad, ¿o no? perdón, El de agujas por la dignidad. sí, ¿Tú sí, porque participaste? nosotros organizamos aquí, digamos, un capítulo en Oakland Mm, dentro de Mil Agujas por la Dignidad y entonces cómo empezar a poder sentirnos, aunque estábamos fuera, poder sentirnos todavía conectados con las luchas dentro de nuestros claro. territorios, ¿no? Y entonces también explorar distintos medios, por ejemplo, Mm, aquí en Nueva Zelanda hubo como una protesta hablando sobre como en todos lados, la que domina los espacios del diseño, los hombres blancos. ya, Y sí. mujeres casi no, y mujeres de color ni se digan, ¿no? Ni maori y todo eso. Entonces, ¿cómo empezamos a empujar como colectivo? Eso fue organizado por Designers Speak Up, que era Catherine Griffiths, una diseñadora de aquí, y hablar y decir, oye, ¿dónde están las mujeres? ¿No? A protestar en todos los premios nacionales de diseño, hombres, 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 ¿no? Y así, y las mujeres, que son la mayoría, yo di clases aquí en la universidad, y la mayoría son mujeres Mira, alumnas, entonces, pero ¿dónde están en las posiciones cuando llegan a los premios? Entonces, eh, convocaron a un póster hablando solo para mujeres, mujeres diseñadoras de aquí y de cualquier origen, sobre hablar por problemáticas que nos interesaban. Entonces yo hice fue un cartel primero, fue un póster que estuvo en exhibición en varias galerías y en un espacio público acá, y luego cambié de medio hacia el textil, ¿no? O sea, como ni una más, ¿no? Hablando sobre los feminicidios, que bueno, México tiene unos números exorbitantes, ¿no? También otros pueblos latinoamericanos. Entonces, como al final yo encuentro también mucha sanación y mucha reconexión a través del bordado, porque también fue parte o sea, mi mamá me enseñó a bordar, pero mis tías también siguen bordando. Mis tías hermanas de mi papá, que es una familia más grande, mis tías siguen bordando y siguen tejiendo. Y entonces el verlo ya desde otra manera, ¿no? Y apreciar que siga vivo dentro de nuestras ujú, familias y yo verlo desde otra postura también. sí. Mira, aquí A ver, tenemos una sí. pregunta de la Cata. Ella dice, hola, ¿qué pasa con las posibilidades de pensamiento y reflexión cuando estás escribiendo con un idioma que ha robado y anulado al sujeto que estás estudiando? Y luego agrega, me refiero a que es distinto sentir y pensar desde el idioma del sujeto de estudio al idioma que coloniza. ¿Cómo fue para ti esa Sí, experiencia? Porque tú, bueno, muchos idiomas. doble. Doble. O sea, yo Claro. tenía dos niveles encima. Primero de la lengua originaria, el español, y luego el español al inglés. Entonces, Mm, ahí siempre hay conflicto. Y ahí es donde hablo, y aquí este principio zapatista me sirvió mucho más, el construir, no destruir. Porque dentro de esta área hay mucha crítica, y mucha crítica desde diferentes posturas, y parece ser que luego la gente gasta más tiempo y más energía en descalificar que en generar alguna alternativa. Y a mí eso también, estudiar colonización, descolonización, como postura, desde una postura dominante, dentro de la academia y todo eso, también me dejaba congelada por un tiempo así de, ¿qué hago? Cualquier cosa que haga va a estar mal. Y eso me dejó, o sea, como que fue un conflicto muy fuerte, pero después entender que el construir no destruir, ¿no? Tenemos que empezar por algún lado. Y entonces yo sé y reconocer que mientras más pluralidad de voces existan, mejor. Entonces, esto es solamente una propuesta más dentro ujú, de muchas. Y que mucho conocimiento que está en su propia lengua, obviamente no va a ser accesible a mucha gente, pero ya existe.
Y Ujú, entonces, si alguien lee una, por ejemplo, mi investigación desde una postura, estando sobre todo en diáspora, ujú, es una perspectiva muy distinta a la que va a tener un académico o alguien que hace estudios dentro de su comunidad en su lengua. Y tienen distintas cosas que aportar, ¿no? ujú. Entonces, sí, o sea, el idioma dominante que hablamos de español, ya de por sí, ya es un idioma colonizador, y si lo traduzco en inglés, dentro de la academia es todavía muchísimo más. Entonces, pero eso ha ayudado a ciertas cosas, sobre todo desde la posición en la que yo me encuentro como latina o nativo latinoamericana en diáspora. Ujú. Entonces, eso y la conexión o el entretejer conocimientos con los conocimientos de los pueblos maori. Sí, además, claro, tú estás en un país donde los procesos coloniales, o sea, siguen muy vigentes, siguen muy actuales, siguen teniendo repercusiones diariamente para Mm. las personas a las que les robaron su territorio, sus conocimientos. Entonces me imagino que eso también influye bastante la manera en la que se hace academia o que se hace investigación. Ay, nos Sí, dicen que quedan 5 minutitos. ya, uy. Ay, no, qué rápido. Ya, chiquillas, Sí, se va aprovechen rápido. una última pregunta. Diana, entonces si tú quieres nos puedes compartir el enlace y nosotros vamos a compartirlo en nuestro Instagram, en el perfil, Ujú. para que puedan acceder y luego ya cuando lo tengas, sí, cuando sea que ya esté la traducción, Sí. nos puedes contar si necesitan este espacio, la chica de Malacate o lo que sea, está súper disponible para estos encuentros. Sí, mis compañeras también ya saben de esto y lo compartieron en sus redes y sería maravilloso si pudieran tenerlas también, porque lo mismo que digo, o sea, yo estoy hablando desde mi perspectiva de esta investigación y desde mi postura y posicionalidad que estoy como en diáspora y cerca de la comunidad indígena nativa de Nueva Zelanda. Entonces, esa es mi postura, pero también pueden escuchar las propias voces de ellas, porque ellas Sí, hablan de la innovación como resistencia y cómo respetar sus propios tiempos, sus propios ritmos, pero por eso no quise hablar mucho de eso, porque sería increíble que ellas hablen de eso, porque ellas son mis maestras de eso. Entonces, qué mejor que hablar desde la voz de escuchar de la voz de la experiencia de las que están activamente haciendo estos procesos de exacto. manera parte de su lequil lejal, parte de su buen vivir es hacer estas prácticas. Súper, qué bonito. Bueno, entonces ellas las pueden seguir como malacate-taller, ¿cierto? Sí, @malacate- sí, perfecto. está ahí en la descripción, creo que pusiste el link, entonces las pueden seguir a ellas. También tengo la idea, digo, me he tardado, pero tengo la idea de empezar a tener pequeños posts en mi cuenta de Instagram Listo. sobre algunas observaciones, por ejemplo, esas recomendaciones que salieron desde la tesis, empezar a explicar en inglés y en español para que la gente pueda leer pequeñitos extractos de la tesis, porque la idea, sí, la tesis queda algo muy académico que es exclusivo. Por eso para mí es importante, lo tengo en mi ResearchGate y accesible para todo el mundo. O sea, si la quieren descargar y la quieren leer, que la lean, ¿no? Sé que llega a un público particular por ser investigación académica y en inglés, pero por eso es la idea de que a futuro ojalá y podamos tener una versión muy amigable, nada académica, de la investigación en inglés, en español y en tzotzil, dándole para que ellas, sus propias comunidades, puedan también conocer el conocimiento que viene de ellas mismas. Súper. Hoy muchas gracias, Diana. Esto da para estar conversando toda la tarde, toda la mañana. Sí. No, pero Mucho y gusto. bueno reconectar y vernos otra vez así en viva voz después de tanto tiempo. Mándale saludos a las chiquillas de allá. Sí, sí, Algún día sí. voy a volver. Sí, aquí te estaremos esperando. Yo digo, algún día iré a Chile, ya que hay tanta relación y tanta conexión. Digo, si voy a México, me voy a ir por Chile y ahí me quedo un rato. Y luego subo, Van a ojalá y encontrar pudiera. que los símbolos son muy parecidos. Ahí hay mucho por explorar también. Sí. Sí, y con el sureste asiático, con Filipinas y Ah, con Malasia, ahí tienen uno que es súper similar a este, entonces, y tienen el telar de cintura presente todavía, o sea, es lindo poder encontrar estas conexiones todavía presentes a pesar, resistiendo, ¿no? Y sí, estando ahí presentes todavía. completamente. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todas quienes participaron. Y esto va a quedar guardado en nuestra cuenta de Instagram para Muchas puedan revisar gracias. cuando quieran. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. y Que tengan adiós. todos un buen día. Igualmente, buen fin de semana. Bye.
Yo Chaltomay, Colaval, aquí sería Kiora, Tlazocamati también. Ay, Gracias. ya. Muchas gracias, adiós.